Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Carlos. Okay. ¿De dónde eres? Yo soy de Cuba, nací en Camagüey. Camagüey. ¿Y dónde en Cuba es Camagüey? Camagüey es de la parte de Cuba que le dicen el oriente, es más como norte, es una de las provincias más grandes, casi a la punta, al extremo de La Habana. La Habana está al este y Camagüey está en el opuesto. Gracias. ¿En qué año viniste a los Estados Unidos? En el 1962. ¿Y por qué viniste aquí? Vine con mis padres, mis dos hermanas, y mi mamá. Mi papá ya estaba acá porque ellos querían salir de lo que estaba pasando con Fidel en Cuba. El gato. ¿Fue difícil asimilarse en la sociedad de Estados Unidos? Sí. ¿Sí? Sí, porque las costumbres. Nosotros llegamos en octubre, como el principio de octubre, y aquí tienen la costumbre de Halloween. Y para nosotros no celebramos Halloween. So, es otra fiesta como tienen en México. Sí. Y entonces yo me acuerdo que vinieron unos muchachos a la casa a buscarnos y yo me asusté porque vienen a la casa toda pintada, una costumbre completamente diferente y cosas así, y el falta de sol por la tarde, y a las 4 de la tarde ya todo está oscuro, no hay personas en la calle, el idioma, y también que éramos la primera familia latina, cubana, que vivía en Walpole. ¿Walpole? Sí, en Walpole, Massachusetts, un pueblo como 1 hora fuera de Boston, y no había ningunos latinos. La cultura, todo era muy diferente, la comida, lo diferente. En esa época todo el mundo comía perro caliente y Franken beans todos los sábados por la noche. It was like, yeah, Franken beans. Franken beans. Ay, Dios mío. Yeah. Y no tener personas con quien hablar y personas que te pudieran indicar lo que estaba pasando, cuáles son las costumbres. Es difícil. Puedo imaginar. ¿Puedes explicar tu primera semana en los Estados Unidos? Mi primera semana, wow. Bueno, los primeros días de la semana que llegamos lo pasamos en Miami. Ahí donde te dan la orientación a las personas que vienen, porque en esa época tenían vuelos especiales de cubanos que podían entrar a los Estados Unidos. So, nosotros vinimos sin nada más la ropa que teníamos puesta, y todo se tenía que quedar atrás. So, la primera semana era trabajando con diferentes agencias para buscar ropa, para buscar esto, para llegar acá a Walpole, donde estaba mi papá, matricularse en la escuela. Era todo, era como cuando vas al médico tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto, sí, en realidad sin entender por qué. Tú vas al médico, te sacas sangre, haces análisis, pero no entiendes por qué, o no entiendes qué es lo que están haciendo, y no te dan mucha explicación. Eso es así, no era mucha explicación, eran muchas cosas que hacer sin explicaciones. ¿Y cuántos años tenía cuando? Yo tenía 10 años. 10 años. ¿Puedes recordarlo más o menos muy sí, bueno? Sí. ¿Su cultura influye mucho en su vida diaria ahora? Ahora, sí. Primero que uso el idioma, mi idioma lo uso todos los días en el trabajo. Y siempre lo he usado en el trabajo. Y vivo en una comunidad, un vecindario donde hay muchos latinos. Sí. So, hay esa influenza.
Lo dije bien. Yeah. La música que escucho, la comida, mis amistades. Yo dijera que sí. Sí, influye mucho. Pero yo no cocino comida cubana todos los días, pero muchas veces al menos cocino comida cubana, la música, la fiesta. Sí. Uno no se olvida de eso. ¿Cuántos años has vivido? ¿Cuántos años has vivido A vivir Jamaica Plain? Jamaica Plain, Y una 30 años. y es una latina. Sí. Con mucho. Yo vine Plain porque sí. soy norte. Para Jamaica Plain, yo vine a Jamaica Eastern. Y la primera la viví en una Latina Plain. Era una de las épocas de las personas cubanas que vivían en Plain. En esa época había mucho en Jamaica y cubano. Y también personas fueron a Plain y que eran sin mucho peso, que de Jamaica. Yo vine bien que peligraba esto, pero mi abuela acá me quedé, me gusta, quedé en Jamaica y vine por y me quedé. Ya, me encanta. Hay también fiestas en su país que se celebran algunas en su país, no sé, Noche aquí. Haciendo sí, buena, que viene la cultura en realidad celebra. Nosotros el americano 4 es más importante que el para el 5. El 25 es, el 21 tiene la cena con la familia, 4 el 25 es cuando es ok, cuando uno es, no tiene importancia, pero en términos de la familia como tiene el 4. A mí también. Yeah. Yeah. Entonces después el enero, el día de los reyes, pero ya eso como que no, otra persona no lo hace mucho, ¿no? Sí. ¿Ha cambiado su dieta después de llegar a los Estados Unidos? Sí, porque uno no puede comer arroz y frijoles todos los días. Yeah. Primero que por eso hay tanto diabetes en nuestra raza. Y segundo que, yo conozco muchas personas latinas que eso es lo que comen todos los días. Tienen que comer carne, arroz y algún grano, o sea, frijoles, negro, colorado. Pero sí, ha cambiado. Y la fruta es muy diferente. Tener fruta diaria, que es fresca, que comprarla en una lata o comprarla en la tienda, no es lo mismo. ¿Cuáles son algunas diferencias? No puedo leer mi escritura. Lo siento. No, está bien, estamos a tiempo. ¿Puedes hablar de sus primeras reacciones cuando llegó a los Estados Unidos? Sí, frío, oscuro. La casa donde nosotros llegamos a vivir cuando llegamos era cruzar un laguito pequeño donde todo el mundo patinaba. Small pond, un laguito pequeño. Y también tenía un post office, un correo, que era una casita chiquita. ¿En Walpole? En Walpole. Y a eso llegamos. Y la casa tenía wood paneling, todo era oscuro, frío, la gente patinando afuera. Yo nunca aprendí a patinar hasta después de vieja, porque era extraño, raro, y mucho frío. Todavía no sé, el frío no es algo que se gusta mucho. No me importa, pero este frío que estamos teniendo es mucho, ya es demasiado. Stop. Yeah. ¿Cómo era su vida antes de venir aquí? Nosotros íbamos a la escuela, teníamos uniforme, yo tengo fotos con uniforme, y a la hora del almuerzo íbamos a la casa a almorzar y tomar una siesta, y después por la tarde regresábamos a la escuela. ¿Una siesta? Una siesta, sí. Y mi abuela vivía con nosotros, y ahora mi mamá vive conmigo. Ahora la abuela de Gaby vive con nosotros, pero la abuela mía vivía con nosotros. Ella
Ella cocinaba, ella se encargaba de todo eso. Ella tenía sus propias gallinas en el patio. Nosotros tomábamos leche de cabro, goat's milk. Y cuando vine acá a acostumbrarme a tomar leche fría, eso era horrible. Me tomó tiempo, sí. Pero ahora no puedo tomar leche tibia, a lo menos que es chocolate. Pero leche, porque la leche que tomábamos era tibia y era de cabro y todas esas cosas. Sándwiches, yo hasta hoy en día casi no como sándwiches, porque nosotros no comíamos sándwiches. ¿Qué? Sandwich. Okay. Nosotros para almuerzo eso no era, no era la comida fuerte como el país de tu familia. La comida fuerte es en el almuerzo. Entonces después por la noche algo más liviano. Cuando viniste aquí, tenía su papá viviste en Walpole. ¿Había otra familia que viviste en Estados Unidos antes de que viniste? Que si yo tenía otra familia, sí tenía un tío que vivió en Nueva York por un tiempo, y una hija mayor de mi papá por otro matrimonio vivía en Miami. Ella y mi hermano vivían en Miami. Pero a mi papá le dieron trabajo, él era un químico, le dieron trabajo ya por se llamaba Kendra, ahora Johnson y Johnson. Por eso que él fue para vivir. Vamos a vivir a Walpole. ¿Es en Cuba? Sí. ¿Tienes familia primo todavía? Sí. Tres, mi último, pero todavía salió hace como 6 años. No tengo días sí, como tatatí, pero cosas de familia, unos primos, y todavía allá. Cambio más en su ¿cuál es el que llegó más grande en su vida que los tratar de encontrar la identidad, tratar que como me encontré la identidad bien por mi bien soy en una cultura sanguínea, cultura con latino y todas las manas, todo el que pasa a cosas tratando de la identidad en términos de la política y de social, porque muchas personas no están de acuerdo con eso que está pasando en Cuba. Entonces yo quería tomar mi propia decisión. Yo he viajado a Cuba varias veces a trabajar, yo viajaba con un grupo que se llamaba Antonio Maceo, hacíamos escuelas, hacíamos vivienda, yo hice eso por muchos años porque yo no quería aceptar nada más lo que me estaban diciendo de acá, yo me quería formar mi propia opinión. Traté eso y tratando también de que es muy diferente salir de Cuba ahí a la entrada de la adolescencia a mis primos que salieron cuando ya eran adolescentes, cuando ya eran young adults, ya 19 y 20. La experiencia es muy diferente, muy diferente. Y aunque estamos cercanas en edad, tenemos muchas diferentes opiniones. Hay muchas cosas que yo nunca voy a entender. Yo puedo decir que soy cubana, pero hay muchas cosas que yo nunca voy a entender. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Pero yo creo que por lo menos es importante entender qué es lo que pasó. Mis padres nunca hablaron de por qué se fueron. Tú sabes, no es como ahora que tú le hablas a tus hijos. Ellos nunca hablaron de por qué se fueron. Eso, nunca se habló de nada de eso. Para mí era importante entender por qué vine acá, que yo no quería venir. Y qué estaba haciendo. Si yo me iba a quedar acá, por lo menos tenía que entender por qué.
Y eso hasta hoy en día como que yo pienso, yo nunca podré vivir en Cuba ahora, porque Sí. imposible. Pero tampoco pienso que ahora soy más mayor y entiendo. Y yo sé que soy más americana que otra cosa, pero al fondo todavía pienso que soy latina. Yo todavía no me he hecho ciudadana. Que lo voy a hacer pronto, pero yo creo que es difícil emocional, en términos de la identidad, de la cultura de uno, del idioma, de todo. A nosotros nos dieron un tutor cuando llegamos acá con el propósito mayor de perder el acento. Ajá. So, la gente me dice, con ese fue lo que querían lograr, para perder el acento, para no tener acento. Sí. ¿Y cómo se sentía por eso? Como no te explican, y estamos hablando hace 50 años, uno se siente como que es algo malo, un poquito de vergüenza, ¿por qué? ¿Qué es malo con el acento? ¿Por qué tengo que hablar con...? Por muchos años yo hablaba como alguien de Nueva York, porque la persona que nos estaba dando clase era de Nueva York. So nosotros hablábamos como ella. Con acento de Y después, cuando me juntaba con otras personas que hablaban español o otros cubanos, yo notaba que ellos tenían un acento completamente diferente al mío. Y eso porque nadie se impuso de que tenían que perder ese acento. Es bien raro. Muy raro. ¿Cree que existe discriminación en los Estados Unidos? Sí, yo creo que la discriminación existe en todas partes. A donde hay ignorancia va a haber discriminación. A donde haya pobreza va a haber discriminación. Porque si yo pienso que tú me estás quitando algo, yo voy a tener algo contra ti. Porque otra vez, la educación, la ignorancia. Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo. ¿Algunas veces has sido objeto de racismo o prejuicios? Sí, y lo he notado con mi mamá también. Bueno, cuando llegué a Walpole, pusieron la foto de mi hermana y yo, mis dos hermanas y yo, estábamos en el mismo vestido, porque tú sabes, en los países de nosotros te visten en el mismo vestido. Sí. Y pusieron la foto de nosotros en el Walpole Times. Y con el caption que decía, nuevos pobres inmigrantes llegan a Walpole. Ay, Dios mío. Oh my God. Wow. Cosas así, y gente que decían como pero tú no eres negra, ¿qué es eso? Pero cosas, todos los niños son negros y amarillos, así tienen bien rara. Personas que mamá, porque ellas no accentiendo, personas que decían, viendo no te entiendo, sé muy bien que entiendes que están diciendo, o que personas su forma de miran forma de juicio de vida y parte comprensión de no para juzgarse lo que como no sé lo que tú haces, lo que tú comes, otra vez dice y se viste. Yo no entiendo, yo creo porque ignorancia. La gente entiende. Te y te dicen, eso es sexo, como cualquier caminando, me parezco que cualquiera mujer gaita por la calle, no ser griego, un italiano, yo no tengo ningún instrumento particular, lo que ellos tienen en su lo que presentan, le presenta americana, una típica persona tiqueña de mi centro cubana, la persona, y en realidad en Puerto Rico existe, mexicana. No es eso. Eso no existe. Por eso. No. Siento. No.
¿Qué parte de la vida en extraña? De la vida en Cuba más. El sentido de comunidad, Ujú. de estar de gente, y con la Yeah. ido a Cuba lo que más ata. Cuando yo el mundo se lo que se me gusta, todo, cocina y música y cosas esto y dominó muy no sé, se siente oye, se siente normal. Uno puede hacerlo como aquí uno lo hace, pero normal eso de que mire, es muy familiar. No, acá y especialmente este la vida es un poco formal, pero allá la vida es bien informal, la gente, todo el mundo tiene un apodo. ¿Tú sabes lo que es un apodo? Un nickname, gordita, que no, a mí, no son politically correct, pero la gordita, la flaquita, la chinita, vecina, y es como, es una forma de cariño, y eso. Aquí hay una comunidad, esta calle por ejemplo es muy buena, todo el mundo se conoce, nos tratamos muy bien y todo el mundo es, pero es diferente. Y yo creo que el frío tiene mucho que ver con eso. No quieren salir de No, casa. porque como dice Gaby, todo el mundo quiere estar hibernating in the winter, Ajá. you know. ¿Ha sido difícil aprender inglés o ya sabía el inglés cuando llegó? No, yo no sabía inglés cuando llegué. ¿Nada? No, nada. Ay. No. Hello. Y yo pensaba, cuando nosotros decíamos que veníamos para acá, yo pensaba que por qué veníamos para acá, porque si estábamos huyendo algo peligroso, ¿por qué no íbamos a África? Porque África era mucho más grande, para que tú veas cómo piensa uno. Y yo hacía palabras en inglés. Yo decía, ok, well, hospital, hospital, hospitales, cosas así. Pero no, ninguna hablábamos nada de inglés. ¿Y era Nada. difícil aprender? Yo no me acuerdo, y lo único que yo me acuerdo de eso que era el enfoque más en perder el acento. Que tuvimos una persona que después de la escuela me enseñaba inglés y escribir. Escribir. Sí. Porque es muy, muy, muy diferente. Sí. Y ya yo, en español, como tú sabes, más o menos lo que tú escuchas es lo que se escribe. Sí. Ya. En inglés hay muchas reglas. Ahora es que yo estoy entendiendo esas reglas. Y muchos términos que son más, ¿cómo se dice en español? Que son más collegial, tú sabes, que tienen que ver con a donde uno vive, como cuál es uno que puedo pensar. Muchas cosas que dicen los, sayings que dicen los americanos, the apple doesn't fall far from the tree. Uh-huh. Cosas así, Sí. que uno dice, ¿huh? Yeah. Porque, pero los cubanos tienen su propio, pero que uno tiene que nadie dice, oh, déjame explicarte lo que quiere decir eso. Sí. Y uno va más o menos. Hoy en día yo escucho algunas de esas cosas y digo, oh, what is that? A mí también es. Yeah. Es annoying. ¿Era difícil acostumbrarse a los ¿Era difícil acostumbrarse a la sociedad de Estados Unidos? Porque era difícil, ¿cuántos años se debía hacerlo? Ahora no, porque estoy más segura, me siento me siento más, ¿cómo se dice? Confident, no confiada, pero me siento más segura de mi propio, en mí. Pero al principio, como te dije antes, tiene mucho que ver con la identidad de uno, porque la identidad de uno, con quien uno se identifica, tiene que ver con tu cultura, tu familia,
el ambiente a donde tú te creces, todo eso tiene que ver con lo que uno se identifica. So para mí era, ver amistades americanas y las costumbres que tenían y tratando de eso me hacía pensar que lo que yo tenía no era, tú sabes, no era bueno o que era diferente, que tenía que hacer así. Y por eso cuando regresé a vivir a Boston decidí que me iba a quedar acá porque me sentía más cómoda. No me sentía que tenía que tener vergüenza o tenía que pensar si estaba diciendo algo bueno o cómo me estaba mirando la persona. Yo creo que eso es difícil. Sí. Eso me llevó un tiempo y, como todo en la vida, lo más grande que uno es, lo más confianza que uno tiene, poco a poco. O uno llega al punto que dice, ¿qué importa? Allá ellos. Otro dicho que tienen en los latinos, no sé si tú has escuchado, allá ellos que son, no es politically correct, allá ellos que son chinos. Chinísimo. No, es un dicho, que cuando en los países, bueno, en Cuba, cuando uno no entendía algo que estaba haciendo una persona, ¿sabes? O un grupo, y uno no entendía o no sabía por qué, uno decía, allá dice ellos, que es diferente chino. Como quien dice, allá ellos que son diferentes de nosotros. Ya. Sí. You can edit it out. Una okay. Yo tengo que tu pregunta más. Yo pienso que SIDA es mejor, peor o igual su vida en yo creo que experiencia que nunca la voy a... Hay muchas de pasar de que perdí, que nunca voy a poder reparar. Y hay mucha experiencia que he tenido y pienso que experiencia no he ido aquí, he ido en Cuba. A veces yo que quizás es difícil de vida tener. A mí me gusta, es bien difícil decir, tenerme bien la opción o el de yo tomar la opción donde yo me poder agradecer y iba a quedar. Yo hubiera aprendido mucho. Yo creo que yo mucho y tuviera en lo que pasando en Cuba, era bien que estuviera viviendo acá y estaba Cuba así ahí. También esa experiencia me hizo, pero paso de quien yo soy, siempre me hizo más fuerte, parte de soy más ver yo pendiente a las injusticias que hay con las personas. Yo me gusta pensar que yo busco justicia, que la justicia es muy importante para mí. Yo creo que esa experiencia me formó parte de quien yo soy. En términos de cosas, materiales y eso, sí, seguro que mi vida acá es mejor, por supuesto, puedo viajar, puedo hacer lo que quiero. Muchas personas en Cuba no tienen esa libertad, pero algunas veces cuando uno no tiene eso, te hace más fuerte, te hace una persona más fuerte, más abierta en términos, no es tan self-centered. So, sí, me gustaría haber tenido mi adolescencia en Cuba, pero no lo tuve. Pero yo puedo viajar, puedo hacer cosas así.